Está aquí con nosotros y le agradecemos este tiempo. Amén. Que Dios lo bendiga, está el tiempo suyo. Gracias. Gracias, hermanos. Vamos a hacer lo que corresponde. Vamos a entregarle este tiempo al Señor en sus manos para que todo lo que podamos aprender venga de Él y no de nosotros. ¿Sí? Padre, bendecimos tu nombre, Señor. En esta mañana queremos escucharte, queremos escuchar aquello que tú tienes para nosotros y queremos no invitarte porque ya estás en este lugar. Los músicos, Señor, abrieron este encuentro contigo en esta mañana y hubo oración y hubo ofrenda también para honrarte y bendecirte, Señor. Pero queremos que nos hables y queremos que sea tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como saben, mi nombre es Carlos Alarcón, yo vengo de Argentina y esta es la segunda vez que yo estoy a bordo de un barco. La primera vez estuve a bordo del barco Logos 2 y estuve en un periodo desde el 92 hasta el 95. Fueron 3 años y 2 meses navegando. Y ahora llevo ya un periodo de 1 año y casi 8 meses a bordo del Logos. Y todo por la gracia de Dios. Si junto los 2 periodos, ya llevo más de 50 países recorridos alrededor del mundo y la misericordia de Dios lo permite para que aún puedan llegar a ser muchos más. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Es haberle creído a Dios. Su momento, cuando Él me encontró, no que yo fui a Él, sino que Él me encontró, porque siempre nos encuentra, sea como sea, hagamos lo que a nosotros nos parece que hagamos, es la voluntad de Dios que nosotros nos encontremos con Él en ese lugar que Él ha escogido. Y he escuchado testimonios insólitos, cuando uno puede llegar a decir, es imposible que Cristo haya estado en ese lugar para rescatarte. En el caso mío, se podría decir que era un modelito, porque no era borracho, no era drogadicto, es más, nunca en mi vida me he drogado, no he estado preso, no tengo una historia. A veces los hermanos en el barco dicen, quiero que me cuentes tu historia. Le digo, es aburrida. No he hecho absolutamente nada que pudiera llamar la atención para que pudiera decir que, Cristo me rescató. Pero hermanos, con todo y aún siendo trabajador, mi papá siempre nos inculcó la cultura del trabajo, ¿no? Él era una persona cumplidora, siempre en horario. Mi papá era una persona en ese sentido muy fuerte. Así que no tenía ni siquiera problemas con el trabajo. Pero el vacío en mi corazón era exactamente igual que cualquiera que haya sido el más asesino o lo que sea, ¿no? El vacío en el corazón solamente lo puede llenar Jesucristo. Así que yo tenía tan solo 17 años cuando Jesucristo vino a mi vida y cambió mi corazón. En el principio yo no entendía demasiado, así que mis primeros pasos eran un paso adentro, un paso afuera. Pero yo empezaba a darme cuenta que Dios había tomado mi vida en serio. Y saben, para mí, ¿saben qué fue lo importante que yo entendí que Él cambió mi vida? Y ustedes van a decir, qué cosa más estúpida, pero es real. Me encantaba bailar rock and roll. Me encantaba, era una cosa que me fascinaba y tenía discos de colección y entonces habían entrado en un estado de competencia con los mejores jockeys del lugar para tratar de tener siempre aquellas canciones que otros no tenían y que se consideraban clásicas para bailar el rock and roll. Entonces, ya tenía 3 meses que estaba yendo a la iglesia y una noche suena uno de mis temas favoritos y saco a bailar a una de las chicas que para mí era una de las mejores
que bailaba, y era muy fácil al bailar lucirse con ella, porque ella era absolutamente suave y entonces uno podía hacer un montón de morisquetas y qué sé yo cuánto. Y cuando salgo a bailar me quedé absolutamente parado, no me pude mover. No entendía por qué, así que me dice, ¿qué te pasa? Digo, la verdad que no sé. Y le digo, bueno, lo hacemos en otro momento, dale. Entonces pasaron como unos 10 minutos y suena otro de los clásicos que para mí eran, me enloquecían cuando escuchaba ese tema. Así que la fui a buscar de vuelta y la saco otra vez, y cuando vamos a empezar no me podía mover y no entendía, y me dice, ¿ya qué te pasa? Ella me conocía, habíamos bailado muchas veces juntos. No sé, le digo, no sé, debo estar nervioso, algo me pasa. En la otra, no sé cuánto tiempo después, pero debe haber sido 10, 15 minutos después, sonó otro de los clásicos. Dije, esta es la mía, este sí. Y la vuelvo a sacar, y hermanos, me quedé absolutamente clavado en el lugar donde estaba. No podía mover un solo pie. Entonces esto era en la casa de un amigo, así que yo salí y empecé a caminar por la vereda rumbo hacia mi casa. Estaba a 1,5 cuadras mi casa. Iba como un loco caminando. Mirá, si vos realmente existís, demostrame que existís, porque así no. O es sí o es no, pero así no va. Porque yo estoy seguro que vos tenés mucho que ver en todo esto. 17 años tenía, imagínense toda la rebeldía y toda la pólvora que tiene un joven dentro, que en donde encuentra una chispa explota, ¿no? Así que ese era mi testimonio delante de Dios, peleando hasta mi casa con Él. Al otro día, cuando me levanté, algo cambió en mi vida. Y a partir de ahí fue paso a paso, empecé a ver la mano de Dios empezando a cambiar mi vida en un montón de cosas. ¿Saben? Nos gustaba juntarnos con los muchachos del barrio y contar que habíamos esquivado al guarda del tren porque no llevábamos boleto. Y nos encantaba contar que estábamos en la última puerta y el tren paraba en la estación, y justo nosotros le llamábamos la bicicleta, ¿no? Hoy le hice la bicicleta, y ¿saben cómo le decíamos al guarda? El chancho. Entonces, hoy le hice la bicicleta al chancho, ¿no? Pero a partir de ese día no pude subir al tren sin sacar mi boleto. Y tenía también la costumbre de que si el chofer del bus no me veía, me metía sin pagar el boleto. No pude hacerlo más. Y a través de pequeñas cosas el Señor empezó a cambiar mi vida. ¿Y saben qué fue lo más importante para mí? Que yo prestaba atención a esas cosas. Porque yo empezaba a darme cuenta que algo estaba mal y que algo tenía que cambiar. Algo empezaba a cambiar. Mi manera de pensar estaba cambiando absolutamente en pos del Señor Jesucristo. Y otra de las cosas de la cual era absolutamente fanático y prácticamente me pasaba todo el fin de semana en eso, era el fútbol. El fútbol era una pasión que tenía. Cuando les dije a los amigos del barrio que yo ya no los iba a ir a buscar más, que yo dejaba el fútbol, se me rieron en la cara, no me creían porque conocían mi pasión. Pero yo había conocido un grupo de jóvenes en la iglesia que jugaban fútbol y no terminaban nunca peleando. Y eso llamaba mucho mi atención. Esas cosas empezaban a llenar mi corazón. Despacito, poco a poco, el Señor iba haciéndome conocer cómo era su manera de pensar y cómo era su manera de vivir. Y yo eso lo apreciaba mucho, porque para mí comenzaba a significar un montón de cosas en mi vida. ¿Y saben qué? Las misiones, que es lo que nosotros promovemos a través del Barco Logos, y que no es nada nuevo para ustedes, porque ustedes tienen de hecho un misionero al que están sustentando, comienza en el deseo del corazón de Dios de acercarse al hombre.
lo intentó muchas veces a través de sus profetas, pero no pudo conseguirlo como Él lo deseaba. Pero un día Él decidió enviar a Jesucristo, para que Jesucristo realmente pudiera tener un contacto personal con nosotros. Veníamos hablando hace un rato con el pastor y le digo, si Cristo no hubiera bajado, nosotros tendríamos hoy todo el derecho de decirle, vos que estás allá arriba estás cómodo y es fácil para vos desde el trono gobernar. Pero bajá, vení acá, viví entre nosotros. Tratá de conocer más íntimamente lo que significa estar viviendo en el pecado. Y entonces sí podemos hablar cara a cara. Pero sin embargo no se lo podemos decir. ¿Por qué? Porque el Señor en su misericordia envió a Jesucristo. Y dice, está bien hermano, está bien. Y dice la palabra que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros pudiéramos entrar al trono de su gracia. Y yo creo que el tema del pecado en nuestra vida es una cosa seria, hermanos. Tan seria que Jesús dijo que donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Para Jesús es muy importante que nosotros podamos darle el lugar que Él se merece en su vida, porque dice su palabra que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Pero tenemos esa lucha dentro nuestro que nosotros queremos encontrar primero todo lo demás y después buscar el reino de Dios. Y el reino de los cielos no se maneja de esa manera. En Filipenses dice que Jesucristo no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Él se despojó absolutamente. Y cuando arranca ese pasaje dice, haya pues ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sin embargo, nosotros muchas veces estimamos ser igual a para tener un acercamiento a Jesucristo. Y no es eso lo más importante. Lo más importante para Dios es que nosotros nos acerquemos a Él en una relación personal. En una relación sin límites. Porque Él está deseando tener esa comunión. Por eso dice, estaba leyendo el pasaje ahí de Mateos, y dice ahí en Mateos 3:2, cuando Juan comienza el ministerio, lo primero que dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Le está diciendo a su gente. Y va a bautizarlos con agua solamente. Eso era todo lo que Juan podía hacer. Pero Juan estaba anunciando un nuevo cambio para el mundo. Cuando Jesucristo comienza su ministerio, les dice exactamente lo mismo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero después hay una situación en Mateo 10:7, donde Jesús envía a sus discípulos y les dice que vayan por todas las aldeas y sanen a todos los enfermos y curen a las personas, y les dice que se arrepientan.
porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense que no puso en primer lugar los milagros y prodigios que a nosotros tanto nos gusta muchas veces oír, porque pensamos que si vemos u oímos milagros y prodigios, entonces nos vamos a acercar más a Dios. Nosotros creemos que la fe se trata de lo que vemos. Y la fe no se trata de lo que vemos. De hecho, los 10 leprosos, 9 se vieron sanos, personas que estuvieron absolutamente excluidas de la sociedad. ¿Saben lo que significaba ser leproso? Agarrar una campanita y pasar por una ciudad y gritar leproso, leproso, para que todo el mundo corriera. Estaban absolutamente excluidos de la sociedad. O sea que milagro es igual a voluntad de Dios, pero no es igual a salvación. No tiene nada que ver con salvación. Salvación es cuando nosotros nos acercamos a Dios tal cual como es. El hermano decía, no le amamos a Él, sino que Él nos amó primero. Porque tuvo una atención de encuentro para con nosotros. A Él le interesó encontrarse con nosotros. Los discípulos, viéndole hacer todo lo que Jesucristo hacía, no se cansaban de admirarse del Señor. Sin embargo, tuvieron que recurrir, y gloria a Dios, que recurrieron a esa santa pregunta cuando les dijo, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les da el Padre Nuestro. Y fue más profundo todavía. Y cuando ores, le dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La recompensa viene del Señor, no de nuestro mayor esfuerzo, no del esfuerzo que hayamos hecho. Sí, claro que a Josué le dice, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Pero ¿saben una cosa? El Señor no le está diciendo eso a Josué para introducir al pueblo a la nueva tierra prometida. No le está diciendo por esa situación. ¿Saben por qué el Señor le está diciendo y le demanda que se esfuerce y que sea valiente? Porque no había uno solo en toda la tribu de Israel que sea capaz de amarlo. Y el Señor estaba buscando una persona que lo amara y que lo entendiera para poder entrar de una buena vez el pueblo de Israel a la tierra prometida. Y no encontraba absolutamente a ninguno, no había nadie. Y si no, lean más abajo en el capítulo 1 y van a ver que dicen, nosotros, le dice el pueblo, te seguiremos si Jehová, tu Dios, está contigo y te esfuerzas y seas valiente. El pueblo le dijo, si no sos vos, no entra ninguno. No nos interesa absolutamente nada tener ningún tipo de relación con Dios. O sos vos o nadie. Y el Señor estaba demandando a alguien que lo ame. Y no había absolutamente ninguno. Pero Josué aceptó el reto. Y nosotros necesitamos acercarnos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. El esfuerzo no es para mostrar quiénes somos, el esfuerzo es para que nosotros podamos tener un encuentro personal con Jesucristo, cara a cara con Él, para alabarle y glorificarle tal cual Él es, como a Él le place. Porque somos el cuerpo de Cristo y el dedo no es igual a la nariz, ni el ojo es igual a la boca,
Cada uno de nosotros es un miembro especial, personal de Dios. Nuestra manera de alabar a Dios es absolutamente personal. Yo lo puedo alabar con el cuerpo de Cristo en la iglesia. Eso es una cosa. Lo puedo hacer en la iglesia. Pero hay otra cosa. Yo soy un miembro de su cuerpo. Y mi obediencia... Recuerdan que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y mi obediencia es ir al aposento y decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Saben por qué todavía no hemos alcanzado el mundo? Porque no hay valientes. No hay. No hay valientes que se esfuercen por amar a Dios. No se sienta ofendido, hermano, si le estoy diciendo: no, estás hablando de mí. No, estoy hablando de la iglesia. ¿Por qué no hemos alcanzado el mundo si el Señor dice que le pidamos al Señor de la mies que envíe qué? ¿Por qué hay más de 3.800.000 personas que aún ni siquiera han escuchado que existe Jesucristo? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Pasaron 2000 años y todavía hay gente que no tiene la menor idea. ¿Sabe? Un hermano nos contaba, estuvo en la India y se acercó un hombre a pedirle ayuda y él le ayudó. Y entonces el hermano le dice: ¿conoce a Jesucristo? ¿Y saben qué le respondió la persona? No es de este pueblo, no lo conozco, debe ser del pueblo siguiente. Causa gracia, pero debería darnos vergüenza. Debería darnos vergüenza. No, porque no hayamos ido, sino por la falta de amor que tenemos. Porque el Señor dice que si nosotros le amamos a Él, tenemos que amar a nuestro prójimo también. Dice la palabra que si nosotros decimos que le amamos a Dios y no amamos a quien vemos, no tiene resultado, no da resultado. Eso no es fe. El Señor está demandando un pueblo fiel, que se esfuerce y que lo ame. Por eso el reino de los cielos se acerca. ¿Se acerca a quién? A nosotros. ¿Para qué? Para que haya un cambio absoluto en nuestro corazón. Me encanta la manera en que Pablo va a escribir ahí en Efesios 5. Pablo tiene una manera muy particular de relatar este pasaje. Escuchen: sed pues, no lo busque, deje que yo se lo lea. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 17 del capítulo 5 dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios o del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo si no vamos a la palabra? Necesitamos la palabra. Pero más que la palabra, necesitamos al Señor de la palabra. Hoy muchos hablan de la palabra. Los testigos de Jehová, los mormones, y un montón de sectas evangélicas que están saliendo, hablan de la palabra. Pero no hablan del Señor de la palabra. Una vez, hace muchos años, un primo mío, fui a la casa de él y le estaba hablando de Jesucristo. Entonces dejé la Biblia en un momento sobre un mueble que él tenía.
Entonces él tomó la Biblia y la tiró al piso y se paró encima y se movía así sobre la Biblia. Y yo lo miraba y le digo, ¿qué estás haciendo? Me dice, estoy pisoteando la palabra que me trajiste. No, le dije, vos estás pisoteando papel y tinta. La palabra no está ahí. La palabra está acá. La palabra está acá. Vos fumás. Prendela a fuego delante mío, no hay problema. Prendela a fuego. Nunca vas a poder quemar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios transformó mi vida, transformó mi manera de ser, cambió mi manera de pensar y me cambió en lo más absoluto. Entonces la palabra no es esto que está escrito acá. La palabra es el contenido que está acá. Si Jesucristo está en el corazón y no está en la mente, algo está mal. Si Jesucristo está en la mente y no está en el corazón, algo está mal. Jesucristo es el dueño de todo mi ser. La palabra de Dios tiene que pasar por mi corazón y por mi mente. Porque Señor Jesucristo nos enseñó que nosotros tenemos que amarlo a Dios con todo ¿qué? Nuestro corazón, toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Nuestro amor tiene que ser parecido al amor de Cristo. Eso es lo que tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Ahora nosotros cuando estamos saliendo como barco a enviar misioneros, no queremos enviar religiosos a ningún lado. No queremos enviar ningún tipo de gente con buena intención. ¿Saben qué hacen? Estropean. Porque van con sus buenas intenciones. Y creen que han sido llamados. Y se esfuerzan por ir. Pero no hacen más que cerrar las puertas. Y no podemos llevar religión. ¿Qué vamos a llevar? Religión a la India. Tienen 3 millones de dioses. Ah, un dios más. Bienvenido. Alguno de los 3 millones, un dios nos va a ayudar. Necesitamos enviar gente con convicción de quién es Jesucristo. Si no, quédese en su casa, quédese en su iglesia. No hace falta. El mismo problema que va a tener allá lo tiene acá. ¿Entienden lo que les quiero decir? Es una intimidad con el Señor Jesucristo, es una relación personal. Pablo se tomaba vacaciones en las cárceles para poder... ¿Sabe que Pablo cuando llegaba a las ciudades no preguntaba cuál era el hotel 5 estrellas? Él preguntaba dónde había una cárcel, porque él sabía que de seguro iba a entrar ahí, ¿no? Y eran los momentos más oportunos que él tenía para estar a solas con el Padre. En las cárceles fue donde escribió las mejores palabras. Yo pues preso en el Señor. Yo, esclavo de Jesucristo. Intimidad. Miren si habrá sido fuerte la intimidad que tuvieron él y Silas, que tembló la cárcel, ¿se acuerdan? Hechos. Tembló la cárcel. Se abrieron todas las puertas. El carcelero, entendiendo que estaba perdiendo su responsabilidad, quiso matarse y Pablo dice, por favor, no te hagas ningún daño. Estamos todos acá. Estamos en el gozo del Espíritu Santo. Por eso tembló la cárcel. Y dice que cuando lo sacó a Pablo y lo llevó a su casa, el agua la seguía. Estaban heridos. Estaban en la cárcel de más adentro. Pero estaban llenos de gozo. Y eso cambió la vida del carcelero. ¿Por qué? Porque tenían comunión con Dios. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Hombres y mujeres con un deseo profundo de amar a Dios. Y eso es personal. Eso es personal. Después traemos todo a la iglesia para
para que la iglesia pueda distribuir. La vida nuestra es personal, no depende del pastor, ni depende de los hermanos que están al frente de la iglesia. El pastor y los hermanos tienen otra responsabilidad, la responsabilidad de conducir. Pero la responsabilidad nuestra es la de la comunión personal con Cristo Jesús. Cuando nosotros tenemos comunión personal con Cristo Jesús, entonces ahí resaltan los dones, ahí comienzan a surgir los dones, y entonces ahí está la responsabilidad del pastor y los hermanos que lo rodean, de tomar esos dones que cada uno de nosotros trae a la iglesia para que ellos puedan usarlos para poder alcanzar a otros que no conocen a Jesucristo. Hermanos, involucrarse en las misiones implica 3 cosas. Primero, orar. Y como les decía hace un rato, no me digan que es lo más fácil porque todavía no hemos llegado hasta los confines de la tierra. Así que orar no es lo más fácil. Yo no sé si orar no es lo más difícil. El segundo tema es dar. Yo no puedo ir, pero doy para que otro pueda salir. No importa dónde, si es aquí en el país o afuera, pero yo puedo dar. Y tengo que dar todo. Todo lo que tengo. Ahora, ¿qué es dar todo lo que tengo? Una gran pregunta, ¿no? Dar todo lo que tengo implica que yo tomo lo que el Señor me ha dado e invierto lo que es el diezmo de la iglesia para la iglesia, y si puedo hacer un esfuerzo más, doy para que otros puedan ir. Eso es dar todo. Hay muchas personas que se asustan cuando uno le dice dar todo porque piensan que tienen que dar todo, entonces dicen, ¿de qué voy a vivir? La realidad es que dar todo, y ese dar todo no implica que yo vengo y lo pongo solamente en el lugar de la ofrenda y ya di la parte que me corresponde. Eso implica que una vez que yo aparté ese dinero en casa, yo voy a mi aposento y cierro la puerta y me arrodillo delante del Señor y digo, Señor, esto es lo que puedo. Y con esto quiero que bendigas a la persona que va a ser alcanzada con esto. Lo mismo con el diezmo, hermano. Si nosotros tenemos que hablar de diezmos, no podemos pensar que el diezmo es solamente dinero. Hay mucha gente que cree que diezmo es solamente dinero, y el diezmo no es solamente dinero. No nos equivoquemos, el diezmo es mucho más que dinero. Porque el diezmo implica, por ejemplo, en un día de 24 horas, ¿cuánto sería el diezmo? 2 horas 40, muy bien. Ese es el tiempo mínimo que nosotros deberíamos dedicarle al Señor diariamente. 2 horas 40 en la presencia del Señor. ¿Eso qué implica? ¿Que yo estoy 2 horas 40 orando? Si lo puede hacer, hágalo, yo no lo hago. Pero yo en mis 2 horas 40 puedo estudiar, en mis 2 horas 40 puedo tener el tiempo para hablarle al que está en la cola conmigo en el banco o el que está en el supermercado. Yo empleo mis 2 horas 40 delante del Señor porque le dedico mis 2 horas 40 al Señor. Hermano, si usted no hizo eso, y espero el pastor no se enoje conmigo, no traiga su ofrenda el domingo, guárdesela, haga cualquier otra cosa. Pero no traiga la ofrenda, esa ofrenda no tiene bendición. Porque la Biblia dice que si yo voy a dar una ofrenda, enseñaba el Señor Jesús, y en el camino me acuerdo que tengo algo contra alguien, que deje mi ofrenda, que vaya y arregle mi situación, después que tome mi ofrenda y la traiga. Y si usted no está cumpliendo al menos con 2 horas 40 diario, delante de la presencia del Señor, ¿no está robando? ¿No es un ladrón? ¿Realmente somos dignos de traer una ofrenda? ¿Qué pensamos, que lo vamos a comprar al Señor con dinero? El Señor, ¿se acuerdan cuando miró la ofrenda de la viuda? El
Señor dijo, todos traen ¿qué? ¿De lo que? Pero el Señor conocía el corazón de la viuda. Y dijo, ella puso todo lo que tenía. Hermanos, si nosotros vamos a poner todo lo que tenemos, tiene que ser con una conducta de absoluta conciencia en la presencia de Dios. Probablemente me digan que estoy loco, pero cuando voy a comprar, y más ahora que estoy como misionero, y que es menos, cuando voy a comprar algo que me interesa, le digo, Señor, ¿te parece? Me gusta. ¿Puedo comprar eso? No escucho la voz de Dios que me dice sí o no. No les voy a mentir, no soy tampoco tan santo. Pero la realidad es que cuando compro algo, siento paz. Y muchas veces me vengo con el corazón contento, sabiendo que en lo que he invertido es exactamente lo que a Dios le pareció, o lo que Dios quería. Entonces, lo que a mí me pareció, y muchas veces he comprado cosas y no he sentido paz. Pero Dios demanda que tengamos un tiempo con Él. Y ese tiempo tiene que ser constante. Buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te tendré. Así que ahí tenemos entonces la primera parte es orar, la segunda parte es dar, y la tercera parte es ir. No todos disponemos del tiempo para ir según las responsabilidades que tengamos. Pero si Dios nos está llamando, entonces no podemos cerrar las puertas de nuestro corazón. Saben, estuve en México y me encontré con una hermana y me dice, ay, siempre he sido llamada, dice, pero nunca fui. Y le digo, ¿por qué? Y usted sabe, nosotros acá en México somos muy apegados a la familia y nos cuesta abandonar a los padres. Y entonces, muy sarcásticamente, nunca falta el argentino, nunca deja de ser sarcástico, ¿no? Entonces, muy sarcásticamente le dije, pero el Señor dijo que el que no deja padre y madre, por mí no es digno de mí. Ay, sí, pero usted no entiende, dice, lo que pasa, que nosotros nos responsabilizamos. Digo, no quiero que escuche bien lo que le estoy diciendo. La palabra de Dios está diciendo que el que no deja no significa el que no abandona. Una cosa es dejar para hacer la voluntad de Dios y otra cosa es abandonar para hacer nuestra propia voluntad. Y no está hablando de abandonar, está hablando de dejar. ¿Y cómo le va? Bueno, ahora ya mi papá y mi mamá ya murieron. Y todavía siento ese pensar. ¿Y? ¿Cuántos años tiene? 60. ¿Y? ¿Por qué no empieza? Ay, no, a esta edad. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando empezó? 65 cuando fue llamado. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando empezó? 80. Y dice que caminó 40 años por el desierto. Y se mantuvo firme. Hermanos, la edad no puede ser una excusa para ir a servir al Señor. Cuando somos llamados de parte de Dios, no necesitamos poner absolutamente ningún pretexto, porque si el Señor nos llamó, podemos ser los más Jonases de todos los Jonases. Podemos huir hacia la derecha, pero huyamos a donde huyamos, el Señor nos va a tomar y nos va a poner en el camino para que vayamos a llevar el mensaje exactamente a ese lugar que a Él le ha placido, porque para eso nos ha llamado. Así que quiero animarlos, quiero que se animen a amar a Dios, es lo más maravilloso que nos pudo haber ocurrido en la vida. Amar a Dios implica tomarnos tiempo para estar en la presencia de Él. Implica obedecer, creerle. Yo tengo mis luchas, pero el Señor me ha ayudado muchas y en un montón de ocasiones. Saben, a veces
Estoy en el deck 9, en el barco, y estoy orando y parece que estoy casi tocándole la mano al Señor de la alegría y la emoción que siento por estar en su presencia. Y luego a la mañana me levanto tan negativo y tan pesimista, con un montón de pensamientos morbosos, y comienzo el día: Señor, anoche estuve casi que te alcanzaba, casi que enviabas los carros de fuego para llevarme arriba como lo llevaste a Elías. Y esta mañana vienen todos esos pensamientos sucios y todas esas cosas, y entonces descubro que hay que empezar todo de nuevo. Y cuando entro en la presencia del Señor, no pasan ni 15 minutos, ya el gozo y la alegría regresan a mi corazón. Y ya tengo esa expectativa de ir a leer su palabra y a descubrir algo nuevo en ella. Cada vez que me siento con el mate en la mano, los argentinos tomamos mate, ¿no? Con el mate en la mano y alguna tostada, antes le digo: Señor, enséñame algo nuevo, ayúdame a descubrir algo nuevo. Ya he leído este pasaje un montón de veces, pero tu ternura nunca termina. Hoy quiero aprender algo nuevo. Y el Señor cumple. Siempre me permite aprender algo nuevo. Hermanos, la comunión con Dios es eso. Es tiempo con Él. Es tiempo con Él. Sin tiempo con Él, podemos ser llevados por cualquier viento de doctrina para cualquier lado. Sabemos que en los últimos tiempos eso es lo que va a ocurrir. Si no queremos ser llevados para cualquier lado, tomémonos el tiempo de estar con el Señor. Y cumplamos con la tarea que Él nos ha encomendado, de llevar su palabra hasta lo último de la tierra. No es tan difícil. Es mucho más fácil de lo que pensamos. Pero necesitamos mover en pos del Señor. Vamos a orar. Señor, bendecimos tu nombre, Padre. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por la manera de amarnos en la que nos amas, Señor, y nos permites poder conocerte tal como tú eres, Señor. Así nos gusta, Señor, porque sabemos que el control está en tus manos. Señor, sabemos que la paz viene de ti, que la paz que tú das no la puede dar absolutamente nada, ni nadie excepto tú, moviéndote dentro nuestro, Señor. Gracias por el Espíritu Santo, Padre, que es el que da testimonio a nuestro espíritu y nos ayuda, Señor, cada día a comprenderte más y más y a entender más y más cuál es tu buena voluntad sobre nuestra vida. Y Señor, cuál es el deseo de tu corazón en cada uno de los lugares donde tú nos has puesto. Señor, que no menospreciemos el lugar donde estamos, todo lo contrario, que seamos agradecidos de corazón, sabiendo que tú nos llevas de gloria en gloria, Señor. Gracias por esta iglesia maravillosa, Señor. Gracias por todos los hermanos, por esos niños preciosos, Señor, que en esta mañana hablaron tu palabra, Señor. Jesús dijo en un momento: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las diste a los niños. Y cierra diciendo: sí, Padre, porque así te agrada. Agrádate de nosotros en esta mañana, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias por esta preciosa iglesia, Señor. Cuida, como solo tú sabes hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero conocerte cada día más a ti,
entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más. Gracias, Padre. En ti queremos tu presencia, Jesús. Sí, oh Dios, gracias, Señor. Al que está sentado en el trono, Aleluya. al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, Sí, Señor. sea la honra y el poder, y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, Gracias, Padre. sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte Gracias, Jesús. cada día más a ti. Queremos conocerte, Señor. Entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Y al que está sentado Póngase de pie esta mañana. en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, Señor. sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, A ti la gloria, Señor. A ti la honra, Señor. siempre y siempre, sea la gloria, Oh, sí, Señor. sea Gracias, Señor Jesús. la honra y el poder. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, oh Dios. Señor, queremos de verdad amarte, Señor. Señor, queremos vivir en comunión contigo, Señor. Señor, gracias porque como iglesia nos das el privilegio de congregarnos y ser parte de tu cuerpo, Señor. Ser parte de este cuerpo, Dios, como iglesia, Señor, para exaltarte, para adorarte, para ser guiados por ti, Señor.
pero queremos tener comunión contigo, Señor. Queremos oír tu voz, queremos obedecer tu voz, queremos, Señor, hacer lo que tú nos has mandado hacer, oh Dios. Señor, que podamos salir de nuestro confort, Señor, y pensar como tú pensabas en aquellos que no te conocían, Señor, y poder ser parte de esa misión tuya, Señor. Padre, gracias te damos esta mañana, oh Dios, porque a tu tiempo tú envías tu buena palabra, Señor, para mostrarnos cuánto nos amas y para enseñarnos, oh Dios, por qué nos has salvado, por qué nos has llamado, Señor, de las tinieblas a tu reino. Nos quieres mostrar, Señor, que tú te has acercado a nosotros, primeramente para salvarnos, oh Dios, pero también, Señor, para oírte y obedecer tu palabra y para hacer la misión tuya, Señor. Señor, gracias te damos esta mañana por tu palabra, por la vida de nuestro hermano Carlos, Señor, el Arcón. Señor, que tú lo has llevado de país en país, oh Dios, para mostrar a tu iglesia tus propósitos, tu voluntad, Señor. Gracias te damos esta mañana. Te amamos, te adoramos, Señor. Te damos gloria y honra a ti, Señor, porque tú eres Dios. Y sabemos, Señor, que toda nación te ha de adorar un día, que todo pueblo, Señor, te ha de cantar, Señor, que un día tú has de reunir a todas las personas de todo el mundo, Señor, y te van a adorar y te van a cantar y te van a exaltar, Señor. Úsanos a nosotros para que aquellos que aún no te conocen puedan conocerte, Señor. Gracias, Padre. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, te satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo, tu enemigo fui. Yo me siento a tu mesa. Gracias, Cristo.
de nosotros podamos llevar ese desafío en nuestros corazones, salir de nuestro confort de verdad. Y este tiempo que el Señor siempre nos regala de congregarnos como iglesia es algo muy especial de Dios. Pero después de este tiempo, vamos a nuestras casas, tengamos el tiempo de nuestra comunión con Dios. Eso es importante, es necesaria. Es algo que no debería faltar en nuestras vidas. Y de verdad poder entender los propósitos de Dios para nuestras vidas. Y que a pesar de que sabemos que Dios nos ha dado la vida eterna y saber que vamos al cielo, pero Dios no solo quiere hacer eso en nosotros, quiere usar nuestras vidas. Que podamos ir y de verdad hablar, predicar, anunciar a Cristo. No solo con nuestro testimonio, sino hablarles a otros. Ayer se me acercaba un vigilante a mí, un señor de 60 años, y me dijo: doctor, ¿puedo hablar con usted? Sí, le digo yo. Fíjese que soy diabético y me quiero echar unos tragos. ¿Qué dice usted? Imagínese lo que me preguntó. Y le dije dos cosas. Uno, usted está enfermo. Si sigue tomando, se va a morir más rápido. Dos, si se muere y no ha conocido a Dios, ¿sabe dónde va? Pues no sé, doctor, me dijo. Y saben, comencé a compartir el evangelio a ese hombre. Él llegó porque quería tomar, y al final el Señor me concedió compartirle de Cristo y decirle: hay una vida. Hermanos, aprovechemos todos los momentos que tengamos para hablar de Dios. Él se acercó porque quería tomar. Yo le presenté a Jesucristo y le dije: hay alguien que de verdad le puede ayudar y puede ser feliz en esta tierra. Y los años que le faltan, no tenía 60, tenía 65 años, ya me acordé. Y le digo: ¿sabe cuántos años vivimos en esta tierra? Si Dios lo permite, son 70, 80 años. Cuente cuántos años nos quedan en esta tierra. Le dije mi edad también. Que usted puede vivir estos últimos años en esta tierra conociendo a Dios, teniendo comunión con Dios. Amén. Eso es, y aprovechemos todos los momentos, porque si no los aprovechamos, hermanos, después vamos a estarnos lamentando. Hablemos del Señor.